Я не бачу. Ой, Боже. En las últimas horas, varias imágenes han alertado al mundo sobre una posible guerra entre Estados Unidos y Rusia por la invasión a Ucrania. Sin embargo, muchos no conocen el origen de este conflicto y las repercusiones. Aquí le traemos un resumen del problema y algunas claves para entenderlo. Para la explicación vamos a dividir los temas en dos. El primero es la influencia de Rusia en Ucrania y el segundo es el problema entre la OTAN y Rusia. Lo primero es remontarse a la historia. Cuando existía la Unión Soviética, Ucrania era uno de los países miembros. Sin embargo, al dividirse en los años 90, Ucrania salió y se convirtió en un país independiente de lo que en ese momento empezó a ser Rusia. Ucrania estaba dividida, pues durante muchos años tuvo la influencia de Rusia. De hecho, la división más notoria estaba en el idioma. Menos del 30% de los habitantes hablaban ucraniano y la mayoría hablaban ruso. El inicio del conflicto actual se remonta al 2010, cuando Viktor Yanukovych, miembro de un partido prorruso, se convirtió en presidente de Ucrania. Por ese tiempo, la Unión Europea estaba invitando a Ucrania a ser parte de esa comunidad. De hecho, Yanukovych llegó a firmar un acuerdo para asociarse con ellos, pero luego decidió disolverlo meses después por presión de Rusia. ¿Pero por qué a Rusia le importa tanto Ucrania? Rusia no quería que Ucrania hiciera parte de la Unión Europea porque por debajo de Ucrania pasan varios gasoductos que surten a Europa de gas ruso y de gas proveniente de Oriente Medio. Los rusos temían que la Unión Europea tomara el control sobre esos ductos. Muchos ucranianos empezaron a exigir el fin del gobierno de Yanukovych y que Ucrania ingresara a la Unión Europea. De hecho, hicieron protestas que llegaron a tener cerca de 200 muertos. Finalmente, el presidente decidió escapar del país y los opositores tomaron el control de Ucrania de nuevo. La población igual seguía dividida entre los prorrusos que hablaban ruso y residían en ciudades cerca a la frontera con Rusia y los ucranianos que hablaban el idioma oficial del país y tenían tendencias más europeas. Los prorrusos, luego de que el presidente escapara, empezaron a llenar las ciudades del país de civiles armados y uniformados. Llegaron hasta colgar una bandera de Rusia en el Capitolio de la península de Crimea y de hecho se apropiaron de esa península que pertenecía al territorio ucraniano y que ahora pertenece a Rusia. Ahí comenzó una pequeña guerra entre los prorrusos y el ejército ucraniano. Ahora, para entender el conflicto actual, es importante entender qué es la OTAN y su intervención dentro de esa guerra. La OTAN es denominada como la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una alianza militar intergubernamental, es decir, es un acuerdo que firman varios países para defenderse entre sí ante un posible ataque. De hecho, el artículo 5 de esa alianza establece que en un ataque armado contra alguno de los países que sean miembros de la OTAN, será considerado como un ataque contra todos los países, por lo que todos deben entrar a defenderlo. La OTAN ha ayudado a varios países. Estados Unidos de hecho pidió asistencia de ellos luego de vivir el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre. La OTAN respondió ayudando en la guerra contra los talibanes en Afganistán. Ahora hay revuelo porque la OTAN siempre ha sido enemiga de Rusia. De hecho, se creó en 1949 para defender a Europa de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, conflicto en el que se temían acciones de Stalin. Como respuesta, la Unión Soviética también creó una alianza parecida a la OTAN que se denominaba el Pacto de Varsovia y en el que entraron varios países de Europa. En un momento, la Unión Soviética llegó a pedir estar dentro de la OTAN, sin embargo, obtuvo una respuesta negativa porque desde años eran enemigos entre la OTAN y la Unión Soviética. Cuando se disolvió la Unión Soviética, la OTAN perdió a su mayor enemigo, sin embargo, siguió pendiente de Rusia. El conflicto actual inició por el posible ingreso de Ucrania y Georgia a la OTAN. Estos dos países tienen una frontera con Rusia, algo que no le gusta mucho a Rusia. La razón es que las principales ciudades rusas quedarían expuestas, al estar tan cerca de Ucrania y Georgia, a posibles ataques de misiles por parte de la OTAN en caso de una guerra. Por ello, Rusia presionó a la OTAN para rechazar la entrada de estos países. Sin embargo, ellos dijeron que eran autónomos de decir quién entraba o quién no entraba dentro de la organización. Rusia estaría considerando una invasión a Ucrania para evitar que éste ingrese a la OTAN y que Rusia quede expuesta. Sin embargo, Estados Unidos, país que también pertenece a la OTAN, podría apoyar a Ucrania. Un ataque a ese país podría desencadenar la respuesta de Estados Unidos y de los países miembros de la OTAN. Por ello, los expertos hablan sobre una tercera guerra mundial, ante una pelea entre dos potencias mundiales como lo es Rusia y Estados Unidos. El poder de armamento de la OTAN es uno de los más grandes del mundo. Cuenta con 3.6 millones de soldados activos y 3.7 millones de soldados de reserva, además de un presupuesto de $1 billón. Por su parte, Rusia tiene al menos 280.000 soldados activos y con fuerzas combinadas totalizan unos 900.000 uniformados. Además, tienen 2 millones de personas en las fuerzas de reserva.
Los más optimistas esperan que Occidente pueda persuadir las acciones de Rusia con sanciones económicas para evitar a toda costa una tercera guerra mundial. Siga al tanto del desarrollo de esta y otras noticias en pulso.com.